La vida está llena de grandes contrastes. Esto es una realidad. Nosotros somos testigos de que en todo tiempo, en todo momento podemos encontrarnos con situaciones diversas. Por ejemplo, hay situaciones o hay momentos en los que nos encontramos placenteramente, llenos de gozo, llenos de alegría, y quisiéramos que toda la vida fuera así, pero no dura mucho tiempo. De repente, ese tiempo pasa y nos vemos envueltos en una situación distinta, una situación que nos oprime, una situación que nos golpea, una situación que nos pone contra la pared. La vida es así, una vida de grandes contrastes. Y yo estoy seguro que esto fue lo que observó Salomón. Ustedes ven, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8, que allí Salomón, después de observar las diferentes situaciones, los diferentes escenarios de la vida diaria, él dice, todo tiene su tiempo. Pero señala esto de que todo tiene su tiempo con grandes contrastes, con grandes diferencias de la vida, con grandes bemoles, dirían por allí, ¿no? Entre subidas y bajadas. ¿Y qué es lo que dice? Por ejemplo, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, que es lo que quisiéramos, y tiempo también de morir, lo que no quisiéramos, pero también tiene su lugar. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, que es lo que no quisiéramos, y tiempo también de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y la lista sigue con más y más sucesos. Esto es una realidad. Estoy seguro que te ha pasado, que de repente has disfrutado de los buenos momentos que Dios ha permitido en tu vida. ¿Y qué tal se siente, verdad? Los disfrutas. Quisieras que duraran para siempre. Pero también estoy seguro que te han tocado vivir momentos difíciles. Y a lo mejor posiblemente ahora mismo los estés atravesando. Un momento complicado, complejo, que te oprime, que te hace pasar ratos de frustración, de confusión, de tristeza, y que a veces simplemente quisieras escapar, pero no puedes escapar. Estás allí y tienes que aprender a confiar en Dios en medio de esa situación. Ahora, estos grandes contrastes que encontramos en nuestro caminar, estos grandes bemoles que encontramos en la vida, exigen y reclaman de nosotros ciertas virtudes, para que podamos estar firmes y no flaquear, para que podamos estar firmes y luchar, para que podamos seguir adelante y no perder la esperanza, aun cuando las fuerzas tal vez sí las hayamos perdido. Pero seguir adelante, seguir firme. ¿Qué necesitamos allí? En medio de esas situaciones nosotros necesitamos integridad. Tú debes ser íntegro. No debes ser moldeable. Que el viento me da de este lado, entonces voy para acá. Y luego el viento me da de este lado, voy para acá. Y mi dirección era para acá. Y ya no continué mi camino porque voy a donde me lleve el viento. Voy a donde me lleve a donde me mueva la circunstancia. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que seas íntegro. Que tu amor por Él, que tu amor por Dios no disminuya. Que tú seas fiel a Él. Y que ese amor que has determinado hacia Dios permanezca y lo demuestres en medio de esa situación tan difícil. Reclama integridad, reclama fidelidad, reclama lealtad, reclama amor incondicional. ¿Saben qué es el amor incondicional? Pues algo que no está condicionado. A que ahora estoy bien, entonces puedo amar. He recibido bendiciones, entonces correspondo con bendiciones. Pero si no, si he recibido males, entonces no estoy dispuesto a corresponder a aquello, ¿no? El amor incondicional reclama que sea en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, cualquiera que sea la circunstancia. Pero además, esas grandes encrucijadas, esos grandes contrastes requieren perseverancia,
que tú sigas confiando en el Señor, requieren paciencia, que es a veces lo que falta en las encrucijadas difíciles. Y desde luego, ¿saben qué más requieren? Requieren fe. Requieren que tú tengas fe, que tú pongas tu mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Que es quién? Es Jesús. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Y si estas virtudes están en tu vida, si estas virtudes están en nosotros, perseveraremos. Mantendremos esperanza en medio de la aflicción. Pero si no están en nosotros, perderemos el rumbo, perderemos el camino, flaquearemos. La tormenta podría volcar nuestra barca y con ello perderse toda la tripulación, porque hemos carecido de algo que es esencial, estas virtudes en medio de la prueba. Ahora bien, en la historia que nosotros hemos leído y en la que meditaremos en esta mañana, que es la historia de Job, nosotros vamos a encontrar pautas, vamos a encontrar dirección para enfrentar estos grandes contrastes de la vida. Sobre todo ese gran contraste al cual vamos a denominar con esa frase de Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice él, ¿no? Pero ahí están señalados los dos grandes contrastes de la vida. Jehová dio, y el otro contraste grande también de la vida y que no quisiéramos es Jehová quitó. Esas dos grandes encrucijadas, esos dos grandes contrastes, y desde luego que quisiéramos que solamente ocurriera el primero. Miren, ese primer contraste que señalaremos como Jehová dio, los disfrutamos cuando ocurren. A menudo los disfrutamos. Por ejemplo, cuando nace un hijo y felicitamos a esa pareja por el nacimiento de ese bebé, esta pareja creo que puede decir con justa razón: Jehová dio, Jehová bendijo todo el proceso y por esa razón ahora tenemos un bebé. Y qué lindo. Podemos también, por ejemplo, mirar ese contraste cuando alguien termina sus estudios, alguien termina su carrera. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Celebrar eso, la culminación de los estudios. Jehová dio. Jehová dio también cuando tienes un ingreso estable que te permite adquirir aquellos bienes, ¿sí? El alimento, el vestido, todo lo necesario y suplir tus necesidades. Qué bueno que Jehová dio. Te permite además Dios tener un techo, resolver tal vez algún problema familiar, algún problema legal. En todas estas circunstancias en las que nosotros podemos disfrutar de parte de Dios las bendiciones, es lo que podemos colocar como lo que Jehová dio. Y esta es la primera etapa de la cual nos habla el libro de Job, en los primeros 5 versículos. Pero la historia no termina allí. Miren, ¿quién era Job? Job posiblemente era un contemporáneo de Abraham. Era un hombre que vivió en el tiempo de los patriarcas. Por lo tanto, algunos autores estudiosos de la Biblia sugieren que tal vez Job fue el primer libro que se escribió, y no Génesis, porque Génesis se escribe con Moisés en el desierto, ¿sí? Allí es donde ocurre el Pentateuco. Es Moisés el autor, decimos, de los 5 libros que integran el Pentateuco, ¿sí? Pero Job, ¿quién lo escribió? A lo mejor tal vez el mismo Moisés lo escribió, pero la historia ocurre posiblemente en el periodo de los patriarcas, tal vez en el tiempo de Abraham. Y por eso se dice de este hombre que era un hombre especial delante de Dios. ¿Qué se nos dice en el primer versículo? Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que se nos dice en primera instancia es que era un hombre íntegro, ¿sí? Es que era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, que tenía una relación especial con Dios, que tal vez había escuchado de Dios,
Porque al final del libro dice, yo había oído de ti, había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Y ese conocimiento, esas oídas que Job había tenido acerca de Dios, del Dios verdadero, le hicieron temer a él, le hicieron temer a Dios, le hicieron temeroso de Dios y por lo tanto consagrar su vida para el Señor. Miren qué hermoso. Esto raras veces se ve. Y de hecho, aún en este tiempo en el que no solamente tenemos el testimonio de la iglesia, sino que tenemos la palabra viva del Señor, que a veces esto no es suficiente para que muchos teman a Dios. Pero Job sí lo era, nada más con el simple hecho de escuchar del Dios verdadero, él había destinado o había inclinado su corazón para temer a Dios. Entonces él era un hombre íntegro, ¿sí? Gracias al mensaje que había recibido de Dios. También era un hombre que había sido bendecido en su familia. Tenía 10 hijos. 10 hijos. 7 hijos varones y 3 hijas. 10 hijos. Desde luego entendemos que vivía en un hogar feliz, que había visto a los muchachos crecer y al parecer ya estos eran ya a ese momento jóvenes o eran hijos grandes, ¿sí? Porque ya hacían sus fiestas, sus reuniones, etcétera, etcétera. Pero además Dios lo había bendecido con riqueza, con posesiones, y era un hombre riquísimo, era un hombre que tenía renombre en el lugar donde vivía. Por eso es que dice el versículo 3, y su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era, ¿qué se dice? Y era aquel varón, gracias, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre de renombre, respetable. Yo estoy seguro que a lo mejor nos habría gustado ser vecinos de Job, ¿verdad? Sobre todo si te ves en una crisis, tener un vecino que es bueno, pues es algo tranquilizante, ¿no? Reconfortante, porque te ves de repente apretado en una situación y tú sabes que puedes recurrir con él y encontrarás ayuda, encontrarás auxilio, ¿sí? Ese era Job, un hombre bueno. Piensa, por ejemplo, en aquel hombre bueno, aquella familia buena que tú puedas distinguir dentro de muchas y que tú desde luego a veces sientes cierta admiración por ellos, ¿no? Y dices, qué buena familia, qué buena persona. Algo así era Job en su tiempo. Muy bien, pero la historia no termina allí. Ahora yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué habrías hecho tú con tanta riqueza si hubieras estado en el lugar de Job? Porque él, en su prosperidad, en su estado de bienestar, ¿sí?, prefirió temer a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, guardarse para Dios, consagrarse para Él. Prefirió hacer eso. Y nosotros a veces apenas comenzamos a prosperar en algo y tendemos a alejarnos de Dios, a olvidarnos de Dios, como que ya vamos por buen camino, como que la prosperidad está llegando a nuestra vida, a nuestro hogar, y nos comenzamos a olvidar de Dios, nos sentimos grandes. ¿Cómo? Este hombre sí era grande entre los orientales, el más grande dentro de ellos, y a pesar de todo eso, amaba a Dios y se guardaba para Él. Ahora, claro, por esa razón es que cuesta entender lo demás. Por esa razón es que la pregunta en el libro de Job que va siempre a sobresaltar es: ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué un hombre bueno se tiene que ver de repente en una encrucijada tan difícil? ¿Por qué un hombre tiene que ser probado si él se ha guardado para Dios? Pero esa es la segunda gran faceta, el segundo gran contraste en la vida. Primero, Jehová dio. Y luego entramos al siguiente contraste que dice: Jehová quitó. Ahora, es importante que nosotros veamos
cómo cambia la narración en el versículo 6. Vean el versículo 6. Porque desde un principio nosotros hemos visto únicamente la historia de Job, toda su prosperidad, todo lo que Dios ha hecho con él, cómo él lo ha bendecido. Pero en el versículo 6 se introduce un cambio dentro de la historia y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y ya sabemos nosotros, porque tenemos el testimonio completo de la Biblia, que Satanás es enemigo de todo lo bueno, que Satanás es enemigo de Dios y de los hijos de Dios, que el propósito de Satanás es ver destruida la vida al pueblo de Dios, la iglesia, la familia, toda la buena creación de Dios. Claro que eso no lo sabía Job, eso lo sabemos nosotros. Pero Job nunca supo que Satanás de alguna forma estaba involucrado en todo ese acontecimiento de dolor, de prueba que había sobrevenido sobre él. De otra manera, si él lo hubiera sabido, les pregunto, ¿habría sido una prueba? Pues no habría sido una prueba. Si tú sabes la respuesta del examen, ¿verdad? ¿Es una prueba o no es una prueba? ¿Es un examen o no es un examen? Pues ya no es un examen. Si ya tú sabes la respuesta, ya no es un examen para ti. Pero en el caso de un examen en el que la respuesta está oculta y tienes que sacar todo lo que has aprendido, entonces sí es un examen, ¿no? Tendrás que esforzarte, ¿no? Por eso no se vale dar copia. Lo mismo pasa acá. Job no sabe qué es lo que hay detrás de esa prueba. No sabe del diálogo que hay entre Satanás y Dios, en el que está en juego la integridad de él, su fidelidad, su amor por Dios. Él no sabe nada de eso. Y tampoco va a Dios a decírselo, o un ángel del cielo a bajar y decirle: lo que está pasando contigo es esto y esto y esto. Así como muchas veces tú te preguntas en el valle de la aflicción, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo no me acuerdo que haya hecho algo malo. ¿Y por qué me vino esto? No tienes que torturarte con eso. Hay cosas que nosotros no podemos explicárnoslas. Hay preguntas para las cuales nosotros no tenemos respuestas. Pero sabes, sí, lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios. Y te va a costar, sí. Va a ser lo más difícil, sí, será lo más difícil tal vez. Pero no hay nada mejor como confiar en tu Dios en medio del dolor, para que puedas encontrar fortaleza, consuelo, fuerzas para seguir adelante. Necesitas eso. No necesitas todas las explicaciones, no. Solo necesitas saber que el Dios amoroso que te creó, que el Dios amoroso que te llamó, que el Dios amoroso que perdonó tus pecados y te hizo su hijo, está contigo allí. Y Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe hacia dónde te está llevando a través de ese proceso. Tienes que confiar. Y eso es lo que tenía que hacer Job. Ahora, hay un diálogo interesante por allí. Nosotros, por ejemplo, leemos que dice que Jehová le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él responde: yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Eso es lo que hace Satanás. Está acechando, ¿no? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pues desde luego que sí lo había considerado, ¿no? Estaba puesta la mirada de Satanás sobre Job. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios le hace esa pregunta? Que también le va a dar una lección a Satanás. Dios sabía las intenciones de Satanás. Ajá. Dios conocía. Y le iba a cerrar la boca.
Y con eso también iba a quedar demostrado para nosotros. Y no iba a ser necesario que todos nosotros pasemos la prueba de Job. Porque ya hay un hombre en la Biblia que mostró fidelidad a Dios en medio del sufrimiento más terrible, que no es necesario que ya tú y yo lo pasemos. Ya no es necesario. ¿Te das cuenta? Eso es maravilloso. Lo mismo pasa con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué ya tú no tienes que sufrir los padecimientos de Jesucristo? Porque ya hay un hombre que mostró lealtad a Dios, fidelidad a Dios, amor a Dios en medio del sufrimiento más terrible. Ya no es necesario que tú y yo lo pasemos. Qué bueno que lo ha hecho, ¿verdad? Y entonces Satanás, desde luego que esto es lo que piensa de los cristianos, de los hijos de Dios, siempre lo ha pensado así. Respondió Satanás: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ah, pero ¿qué? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que piensa Satanás de los hijos de Dios? Que nosotros amamos a Dios condicionalmente. Que nuestra lealtad a Dios es condicional. O sea, nosotros le amamos porque Él nos ha bendecido, porque Él ha sido bueno, porque estamos en una zona de confort y de bienestar. Pero cuando la situación en nuestra vida cambie, definitivamente allí nosotros vamos a blasfemar contra Dios, porque nuestro amor a Dios, dice Satanás, no es genuino. ¿Tiene razón Satanás? Eso solamente tú lo sabes y Dios. Dios y tú saben si tu amor por Él es genuino o no. Si tu fidelidad a Él es genuina o no. Si tu lealtad a Él lo es de corazón. Porque cuando la tentación viene, cuando la prueba viene, es allí precisamente donde has de mantenerte firme. Satanás piensa todo lo contrario. Entonces Dios le da permiso y entonces sale disparado Satanás para hacer toda clase de mal contra Job. Y ya nosotros encontramos acá todos los sucesos de dolor que vienen en cadena. Yo creo que ninguno de nosotros ha recibido así malas noticias tras malas noticias tras malas noticias, y tan terribles todas ellas, que Job lo perdió todo en un rato. Y miren cómo bien. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Si solamente esta noticia hubiera venido sobre él, a lo mejor habría dicho: bueno, eso lo recuperamos, no te preocupes, tranquilo. Pero ni siquiera aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y más terrible aún, entre tanto que se hablaba, yo creo que le costó más decir la noticia: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito. ¿Qué pasó? La angustia se apodera de nosotros cuando estamos en pruebas, cuando las malas noticias vienen una tras otra, cuando tú lo que esperas del hospital es un diagnóstico favorable y aguardas la esperanza de que no sea tan grave el problema que tú presentas, pero la noticia no te favorece. Y aunque el médico tiene que ser frío con la noticia que tú debes saber sobre el pequeño, sobre tu cuerpo,
sobre papá, sobre mamá, te tiene que dar la noticia. No es nada sencillo. A Job también le tuvieron que dar esta noticia. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Eso es algo terrible. ¿Quién estaba observando cuando estas noticias le fueron dadas a Job? Satanás y Dios, ¿verdad? Porque yo creo que igual tanto la esposa como Job recibieron las noticias. Pero quienes estaban observando este episodio, ¿qué iba a hacer Job? ¿Qué va a hacer Job ante una prueba tan difícil, donde se le despoja de todos los bienes que Dios le había dado? ¿Qué va a hacer? Allí está Satanás esperando que lo primero que haga Job sea blasfemar contra Dios y a lo mejor decir todas las maldiciones que un hombre podría en un momento de dolor y de frustración, donde el pensamiento se ciega, se nubla. Uno dice cualquier cosa, pero ese hombre no hace cualquier cosa. Recordemos que él es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que teme a Dios. Guarda sus palabras un poco. Dios también está expectante. Y desde luego que sabe lo que va a hacer Job. Porque Él conoce nuestra historia. Él sabe lo que va a hacer. Y aguarda para que su nombre sea glorificado en la vida de Job. Y así como conoció a Job y sabía lo que iba a hacer, también te conoce a ti, me conoce a mí y sabe cómo vamos a responder en las pruebas. Y su nombre es glorificado cuando tú dices, alabado sea tu nombre, Señor. No entiendo lo que pasa, no me explico. Y busco las respuestas y no las encuentro, pero en medio de todo eso, confío en ti. Creo en ti, me mantengo en pie. Te amo, Señor. Él se glorifica. Pero también Él no es glorificado si lo que hacemos en medio de nuestra frustración es hundirnos más en nuestra duda, como si no le conociéramos a Él. Es a lo mejor renegar contra Dios, como si no le conociéramos, que es un Dios bueno, perfecto, justo y amoroso. Él sigue siendo eso para ti, siempre. Siempre lo seguirá haciendo. ¿Qué es lo que hace Job? Versículo 20. Entonces Job se levantó con las fuerzas que le quedaban, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. No blasfemó, no maldijo, no cayó tampoco. Él expresa todo lo que está sintiendo, pero en adoración a Dios. Esto es tremendo esto. Esto conmueve, esto es algo que no sé si yo lo habría hecho en su lugar. ¿Cómo estarías tú, hermano, en el lugar de Job? ¿Qué habrías hecho en el lugar de este hombre? Sobre todo una noticia relacionada con tus hijos. Es algo tremendo. Y no es que no los amaba, él está en duelo, él está llorando. Él está llorando, él está quebrado. Esa es la expresión de duelo. Él se levantó, rasgó su manto, porque esa era la expresión de duelo, de dolor, de que estaba destrozado. Rasuró su cabeza, sí, su barba, todo. A veces se metían en ceniza, se postró en la tierra y adoró. Estoy seguro, si nosotros hubiéramos visto a ese hombre, nos habríamos conmovido de todo lo que estaba pasando. Y si nosotros hubiéramos estado en su lugar, quién sabe si habríamos hecho lo mismo. Pero ven cuál es la importancia de que
toda nuestra vida sea una vida íntegra, una vida recta, que nosotros nos distingamos por temer a Dios y apartarnos del mal, porque cuando el mal viene sobre nosotros, podremos estar firmes para resistirlo, para combatirlo, estaremos preparados de la mejor manera para cuando la prueba venga sobre nosotros. No esperemos a que la prueba venga a nosotros para entonces procurar la integridad, procurar la lealtad, procurar la fidelidad, porque no va a ser posible. Nosotros tenemos que estar armados de fidelidad, armados de valor, armados de lealtad, armados de un amor incondicional por Dios, para que cuando venga la prueba, tú lo puedas resistir, lo puedas demostrar. Necesitas eso todos los días. Esa es la ropa que no te vas a quitar. Y es la ropa que no se ensucia, ¿verdad? Esa es la ropa que necesitamos. Esta sí se ensucia, esta se suda y ya huele feo, ¿no? Pero esa otra no, y esa es la que necesitamos. Una ropa que sea de fidelidad, lealtad, amor incondicional a Dios para resistir la prueba. Este hombre adora a Dios. Y miren lo que dice. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y a mí me llama mucho la atención, y de hecho hasta aquí lo tengo subrayado, tengo una preguntota ahí, porque me hace preguntarme, ¿por qué Job dijo esto? Jehová dio y Jehová quitó, en lugar de decir Jehová dio y Satanás quitó. Porque nosotros a lo mejor de inmediato podríamos decir, pues fue Satanás el que se lo quitó, ¿verdad? Ok, pero es una pregunta interesante. Dios permitió que Satanás acechara contra la vida de Job y tomara los bienes de él. Dios lo permitió, sí. Y por eso es que finalmente Job se consuela en eso, en saber que el mismo Dios que da es el mismo Dios soberano que toma la determinación de quitar, porque Él es sabio. Qué frustrante y qué terrible sería que Dios diera y que Satanás quitara. Eso sería lo más terrible, lo más catastrófico, lo más desdichado y sin sentido que pudiéramos enfrentar. ¿Por qué? Porque pareciera que entonces Dios y Satanás estuvieran a la par. Imagínense, eso sería lo más terrible, que el bien y el mal estuvieran a la par. Esa sería la peor noticia que tú y yo pudiéramos saber, y además la peor noticia que pudiéramos compartir al mundo. Pero lo que nos dice la Biblia es que solamente en este mundo reina el bien, y ese que reina sobre el bien se llama Dios, es Jehová, o se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso sí es reconfortante. ¿Ven cuán importante es pensar esa pregunta o esa frase? Y aunque parece de momento como que confunde un poco, ¿cómo que Jehová da y Jehová quita? Las pruebas, ajá. Exacto. Así es. Él es el soberano, ¿no? Y aquí lo maravilloso, por ejemplo, es que ese Dios soberano es suficiente para que nosotros confiemos en Él a pesar de las circunstancias más difíciles que puedan haber. Él es suficiente. Aun cuando quizás nosotros no podamos entender, es suficiente decirle: Señor, no entiendo por qué me ha sobrevenido esto, pero si me ha sobrevenido, tú lo has permitido, y estoy seguro que tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Saber que tú sí sabes lo que yo no sé. ¿Ven? Y eso es lo que está diciendo Job. Yo no sé por qué me pasa esto, pero confío en Dios, que Él sí sabe lo que está haciendo. Por eso más adelante nosotros vemos que la historia no termina allí, apenas está comenzando. Y a partir de allí viene una serie de diálogos también con su esposa, la cual le recrimina: aún alabas a Dios, aún guardas tu integridad. Y él le dice: recibiremos el bien
y el mal no lo recibiremos. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Es que por encima de todo, de cualquier circunstancia que tú estés pasando, Dios es el que reina y Dios es el que permite que tú vivas lo que estás viviendo para tu propio bien, no para tu mal, sino para tu bien, porque todas las cosas ayudan para bien a los hijos de Dios, todas las cosas. ¿Te conforta esto? ¿Te anima esto? ¿Te da fuerza saber esto? O a lo mejor puedas decir, no está fácil confiar en Dios. No puedo alabar a un Dios así que de repente me bendice y luego a lo mejor en otro momento me lo quita. Tal vez para alguien sea difícil confiar en un Dios así. Pero ese es el Dios de la Biblia y no es un Dios malo, es un Dios bueno que no actúa por capricho, no actúa por despropósito, sino que en todo tiene un propósito bien establecido. ¿No les causó confusión la pregunta por qué Jehová dio y Satanás quitó? Porque no es eso lo que enseña Job. Lo que enseña Job es que Jehová dio y Jehová quitó. Aunque un instrumento de maldad fue Satanás, ciertamente, porque él es malo. Pero ¿saben qué? Dios no va a permitir una carga mayor en tu vida de la que tú puedas soportar. Y junto con la prueba dará también la salida. Junto con la prueba también dará lo que tú necesitas para estar fortalecido, para ser fiel, para seguir firme en su camino. Él lo va a dar. Pero necesitas ¿qué? Necesitas creer. Necesitas confiar. Necesitas mantenerte firme. Ahora, hay un himno que dice: es Jesús mi todo en todo, suple Él mi necesidad, nunca dejaré de amarle. ¿Sí? ¿Qué más dice? Habla de su bondad. En su amor yo estoy confiado, dice después. Bajo sus alas me ha amparado. No habré dudas ni cuidado. Él es todo para mí. ¿Él es todo para ti? Dilo conmigo, Él es todo para mí. Él es todo para mí. ¿Y saben qué? Satanás pensó que había despojado a Job de todo lo que él tenía. Pero ¿saben? A nosotros nunca nos van a poder despojar de Dios. No nos van a poder despojar de Dios. Él siempre estará con sus hijos. Y la mayor herencia, el mayor bien, el mayor beneficio que tú puedes tener en tu vida es la presencia de Dios contigo. Es Dios en tu vida. Porque por eso dice el salmista: Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Podríamos tener toda la riqueza de este mundo, pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, no tenemos nada. Podríamos perderlo todo inmediatamente y nuestra vida carecer de sentido. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida, Él realmente es lo que le da sentido, valor, propósito a nuestra vida. Él es nuestro todo, la mayor riqueza, y eso lo sabía Job. Eso lo sabía Job, aunque no tenía toda la Biblia que nosotros tenemos. Y eso lo sabemos tú y yo, que tenemos toda la Biblia, que tenemos todos los ejemplos, que tenemos todo el testimonio que necesitamos para estar firmes en las pruebas. Vamos a terminar, vamos a orar. Como la oración de confirmación está a cargo de nuestra hermana Leticia, vamos a invitar a nuestra hermana Leticia que haga la oración de confirmación. Y vamos a terminar el mensaje. Que el Señor nos bendiga, hermanos.